Hola a todos. Estamos en la segunda jornada institucional, continuando el trabajo que habíamos comenzado en la jornada anterior en comunicación, trabajando sobre cómo nos comunicamos en la institución, en la escuela y también en la vida desde ya. La jornada anterior comenzamos a reflexionar sobre cómo nos comunicamos y cómo trabajamos el primer elemento de la propuesta de Marshall Rosenberg, que es la observación sin juicio. Y hoy vamos a continuar con los otros tres elementos, tal como les había adelantado seguramente, que son las emociones, las necesidades y los pedidos claros. Junto con la observación sin juicio son los cuatro elementos de la propuesta de este autor que venimos trabajando. La idea es pensar cómo estas herramientas pueden ayudarnos a mejorar la comunicación y también la convivencia en la escuela. Antes de avanzar, me parece importante recuperar brevemente una primera idea por si hay alguien que no estuvo en la jornada anterior o por si no lo recuerdan, y es que cuando Marshall habla de la observación sin evaluación, se refiere a aprender a describir lo que ocurre sin etiquetar, sin juzgar, sin atacar a la otra persona. Entonces, decíamos, no es lo mismo decir, llegaste 20 minutos después de que comenzó la reunión, que decir, siempre llegas tarde y no te importa nada. No es lo mismo decir, mientras explicaba, varios estudiantes hablaban entre sí, que decir, este curso es imposible. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la conversación. Cuando describimos lo que vemos, abrimos el diálogo. Cuando juzgamos o etiquetamos, generalmente el otro se defiende, se siente atacado. Esto no es solo una técnica de comunicación, tiene que ver con el tipo de vínculos que construimos en la escuela o que queremos construir en nuestra sociedad. Trabajar en la comunicación es parte del rol docente y es también parte del rol de los distintos roles que tenemos en la vida, como padres, como miembros de una sociedad. Evidentemente, mejorar nuestra comunicación beneficia y construye en todos los ámbitos en los que somos parte. Hoy vamos a detenernos especialmente en el segundo elemento de Marshall Rosenberg, que son las emociones. Muchas veces en la escuela hablamos sobre lo que ocurre, pero no siempre hablamos sobre cómo nos sentimos frente a eso que ocurre. Y aquí hay una idea muy importante: las emociones no son un problema, no son una debilidad y no representan una pérdida de autoridad. Las emociones son una información. La información que nos muestra cómo estamos viviendo en ese momento determinada situación. Por ejemplo, cuando sentimos frustración, quizás hay una necesidad de cooperación o de avance que no está siendo satisfecha. Cuando sentimos angustia, puede haber necesidad de apoyo o de escucha. Y cuando sentimos alegría, probablemente hay algo valioso ahí que está siendo cuidado. Las emociones funcionan como señales en nosotros, en las personas. Y entonces, muchas veces confundimos emociones con acusaciones. Y acá viene algo interesante y vamos a detenernos acá. Por ejemplo, si yo digo me siento ignorada, en realidad no estoy describiendo una emoción, estoy describiendo algo que creo que hace el otro. Yo no puedo sentirme ignorada, yo puedo sentirme triste, angustiada, pero ignorada implica que hay un otro que no me está viendo. ¿Queda claro ahí? Me interesa que le pongamos un foco a esto. Sigo diciendo, en cambio, si hago un raconto de otras emociones, puedo decir me siento triste, me siento frustrada, me siento preocupada, desanimada, contenta, aliviada. Esas sí son emociones. Poder nombrarlas con claridad mejora muchísimo la comunicación, porque no es lo mismo decir con ustedes no se puede trabajar que decir me siento frustrada porque no se está pudiendo avanzar en la clase. No es lo mismo decir nadie participa que decir me preocupa que hoy estén participando pocos estudiantes. Fíjense cómo cambia el clima de la conversación. No es solamente cambiar palabras, cambia la disposición del otro, cambia la posibilidad de escucha, además de humanizar el vínculo desde ya, porque si yo estoy pudiendo decir lo que me está pasando y lo que necesito, se humaniza desde otro lugar mi rol también. Marshall Rosenberg
Plantea además que detrás de cada emoción hay una necesidad. Acá hablamos de necesidades humanas básicas y podemos decir escucha, reconocimiento, participación, cooperación, respeto, orden, descanso, pertenencia, comprensión. Cuando una necesidad está satisfecha, solemos experimentar emociones agradables. Cuando no está satisfecha, aparecen emociones incómodas. Por ejemplo, estoy muy contenta porque todos entregaron las actividades. Detrás de esa alegría, probablemente hay una necesidad satisfecha de compromiso y de acompañamiento. Yo puedo decir también, hoy me sentí aliviada cuando pudimos resolver el conflicto conversando. Detrás aparece una necesidad de diálogo y de convivencia. Ahora bien, si yo digo, me siento desbordada porque necesito más apoyo y organización, ahí aparece con claridad una necesidad insatisfecha. Muchas veces en los conflictos reaccionamos directamente desde el enojo o desde la acusación sin preguntarnos qué necesidad hay detrás, qué necesidad insatisfecha hay detrás. Y cuando logramos identificarla, la conversación cambia. Cuando hablan mientras explico, me frustro porque necesito atención y cooperación para desarrollar la clase. Fíjense que acá aparece lo que observo, lo que siento y la necesidad que está detrás. Muy distinto sería decir, son irrespetuosos, nunca escuchan. En el primer caso, abro posibilidades de diálogo. En el segundo, probablemente genero más tensión o defensividad. Cuando yo acuso al otro, el otro intenta defenderse. Y es probable que ahí la desconexión de lo que estamos buscando, que es apertura al diálogo, se rompe. La gente cuando se siente acusada intenta defenderse y cuando empezamos a defendernos, la comunicación crece, un conflicto que quizás no estaba y nos vamos del foco de lo que estábamos conversando. Otro ejemplo en una reunión docente sería, me siento cansada y necesito más trabajo compartido. Muy distinto a decir, siempre tengo que hacer todo yo. Cuando arrancamos acusando, el diálogo se cierra. Cuando hablamos desde la emoción y la necesidad, aparece ahí la posibilidad de cooperación. Aparece ahí la posibilidad de conversar y de desarrollar una conversación diferente. Otro ejemplo cotidiano podría ser, me sentí preocupada cuando varias familias no respondieron los mensajes porque necesito organización para planificar la salida. Me sentí incómoda cuando las decisiones ya estaban tomadas antes de escuchar todas las propuestas, porque necesito participación. Son formas de expresar un malestar sin atacar, hablando de mí, poniendo el foco en mis emociones, mis necesidades y lo que necesito. ¿Se entiende? Espero que sí, porque realmente acá hay un montón de trabajo para hacer con cada una de las frases que nosotros habitualmente hacemos. Esto lo podemos pensar en clase, lo podemos pensar en la sala de profes, lo podemos pensar en la sala en una conversación con otros docentes, pero también en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Son las maneras de estructurar mejor nuestras narrativas y mejorar las conversaciones. El cuarto elemento que propone Marshall Rosenberg son los pedidos claros. Un pedido claro no es una exigencia, no es una amenaza, no es una indirecta. Es poder decir concretamente qué necesitamos que ocurra. Fíjense qué interesante. Muchas veces creemos que el otro debería darse cuenta de lo que yo necesito, que el otro debería darse cuenta solo de lo que estamos necesitando. Y no es así. Decimos, necesito más compromiso o necesito respeto. ¿Qué es el compromiso? ¿Qué es el respeto? ¿Qué implican estas palabras? ¿Podemos pensar que compromiso o respeto son palabras abstractas? Sí. ¿Podemos pensar que representan para cada uno de nosotros algo distinto? Sí. Y que está vinculado a nuestras experiencias, a nuestros valores, a nuestra formación. Y aunque sean parecidas, o no siempre tienen el mismo significado para todas las personas. Entonces, un pedido claro podría ser, necesito que las planificaciones estén entregadas antes del miércoles a las 12. Eso es un pedido claro, que probablemente ni represente el compromiso,
pero es claro para mí y para el otro lo que estoy pidiendo. En lugar de decir, quiero que me respetes, podríamos pensar en otras alternativas, que a modo de ejemplo podríamos decir, ¿podrías escuchar mi opinión antes de responder? ¿Podríamos hablar sin interrumpirnos? ¿O podríamos no usar el teléfono mientras conversamos? Ahí el respeto deja de ser una idea abstracta. Ya no estoy pidiendo algo que para mí es una cosa y puede significar algo distinto para el otro. Estoy pidiendo algo concreto y es, ¿podríamos hablar de esta manera? ¿Podríamos hablar por turnos? Entonces ahí el pedido se convierte en algo concreto. Me gusta poder trabajar sobre esto porque son conceptos en los que habitualmente conversamos creyendo que todos le damos el mismo significado a la justicia, al respeto, al compromiso, y no es cierto que todos pensemos igual o tengamos el mismo significado para esos conceptos. Con lo cual, hablar de pedidos claros es también hablar de una forma concreta. Cuando las reuniones empiezan más tarde, porque todavía faltan personas, observación, me siento frustrada, emoción, porque necesito organización y cuidado del tiempo compartido. Ahí aparece la necesidad. ¿Podríamos intentar comenzar de manera puntual y avisarnos si surge algún imprevisto? Ahí está el pedido claro. ¿Vieron cómo en esta organización de esta narrativa puedo registrar los 4 elementos que venimos trabajando? Podríamos pensar en otros ejemplos. Cuando se interrumpe la clase mientras estoy explicando, observación, me siento incómoda y dispersa, emoción, porque necesito escucha y organización, necesidad. ¿Estarían dispuestos a levantar la mano antes de hablar? Ahí está el pedido claro. Otro ejemplo en un equipo docente. En las últimas reuniones, algunas decisiones se tomaron antes de escuchar todas las opiniones. Observación. Me sentí desmotivada, emoción, porque necesito participación y construcción compartida, necesidad. ¿Podríamos dedicar unos minutos a escuchar todas las propuestas antes de decidir? Fíjense cómo en estos ejemplos podemos graficar la construcción de la narrativa desde un lugar diferente, ¿no? Eh, Quiero decir algo interesante en relación a esto y es que la propuesta de Marshall Rosenberg no busca que hablemos perfecto, porque no se trata de aprender una fórmula rígida para poder hablar, sino que es mejorar nuestra comunicación poniéndole el foco a cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Y con esta idea, lo que se logra es bajar la defensividad, porque si yo no hablo acusando al otro o juzgando o etiquetando, bajo la defensividad. Aumentar la escucha y hacer visibles las necesidades. Quizás el cambio más importante sea pasar de acusar a describir, de culpar a expresar y de exigir a pedir con claridad. Estoy segura de que mejorar la comunicación construye vínculos mejores y construye convivencia. Esta propuesta está basada en eso, en construir convivencia con una participación activa de todos los que formamos parte de la institución y de la escuela y del servicio educativo de la provincia de La Pampa. Para finalizar, me parece importante decir que todo lo que hemos estado trabajando, la observación sin juicio, las emociones, las necesidades, los pedidos claros, no pueden quedar solo en el plano individual de hablar mejor. Todas estas herramientas son para construir convivencia y es mi deseo transmitirles, además de que me encantaría que puedan practicar más allá de lo que tengan pensado para la jornada de hoy en cada una de sus instituciones, que puedan trabajar dentro de la misma institución con estas frases, ¿no? Y mejorarlas, pensar cómo las decimos y cómo las podríamos decir mejor, porque claramente es un nuevo paradigma en donde tenemos que construirlo y mejorarlo, es parte de la práctica. Deseo que les haya sido útil, que les haya gustado, que hayan sido claros los ejemplos y también les quería comentar que en la próxima jornada me gustaría especialmente poder conversar sobre los conflictos, las sanciones, las violencias y el enfoque restaurativo, que son conceptos bien definidos
y que en estos momentos nos interpelan a reflexionar desde otro lugar y a poder hacer algo mejor desde el lugar que nos toca y en el rol que tenemos. Un placer haber compartido con ustedes esta jornada y mis mejores deseos para lo que sigue.